Hoy tenemos, para meditar, hermanos, hoy tenemos, seguimos en nuestro estudio en Marcos, capítulo 6, hoy nos corresponde 14, versículos 14 al 18. Entonces como un recordatorio de la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que leímos acerca de Jesús. Cuando recuerdan que veíamos la semana pasada que él empezó así como a comisionar a los 12, Jesús comisionando a los 12 y enviándolos en su primera misión, ¿cierto? Después de absorber y de ver todos los días a su maestro modelando, esta era como su primera misión y así fue como el Señor empezó a llamarlos y a enviarlos. Leeremos brevemente sobre su regreso de esa misión, vamos a leer un poco sobre eso, pero antes Marcos nos cuenta algo más, ¿sí? Digamos que veníamos contando cómo Jesús comisionó a los 12 y los envió, pero resulta que Marcos, este libro de Marcos tiene una particularidad, ¿no? Y hay algunos predicadores o teólogos que le dicen digamos como el esquema del sándwich, ¿no? Del sándwich, porque resulta que Marcos tiene una particularidad que está comentando una historia, ¿verdad? Y resulta que en medio de estas dos historias coloca una historia totalmente diferente, ¿sí? En medio de cada historia. Eh, Vemos aquí que nos cuenta sobre la ejecución de Juan el Bautista, ¿no? Vamos a ver la ejecución de Juan el Bautista. El relato completo de la ejecución de Juan abarca en realidad los versículos 14 al 29. ¿Sí? Hoy tenemos 14 al 18. Pero digamos que esta historia de Juan el Bautista, que está aquí en este momento, en medio de lo que después de que Jesús, digamos, empezó a enviar a los 12, vamos a ver realmente, lo vamos a ver en dos partes. La primera parte, la reacción de Herodes al ministerio de Jesús. La reacción de Herodes al ministerio de Jesús. Y luego entonces vamos a ver los acontecimientos que llevaron a la ejecución de Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces sería demasiado largo cubrir todo el relato, ¿verdad? De una sola vez, por lo que vamos a ver en esta tarde, hermanos, estas dos partes en 2 domingos. La primera parte este domingo y el próximo domingo la siguiente. Hoy vamos a aprender lo que Herodes pensaba sobre Jesús. ¿Sí? Y aquí en muchas ocasiones hemos hecho la pregunta, te hemos hecho la pregunta, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sí? Y hoy vamos a aprender lo que Herodes pensaba sobre Jesús y lo que otras personas también decían sobre Jesús. Y habían muchas respuestas de lo que las personas en ese momento, en ese tiempo de la historia, pensaban de Jesús. Y hoy en día, a pesar de que estamos aquí dentro de la iglesia, nuestros corazones aún no tienen el concepto, o más que concepto, la relación viva con Cristo a diario, que es totalmente diferente, ¿no? Un concepto, ¿no?, de Cristo a una relación viva con Cristo, ¿sí? Y muchas veces ese concepto aún también está mal, está errado. Para nosotros Cristo pueden haber mucha variedad de respuestas, ¿no?, de significados, pero realmente Jesucristo no es una relación viva a diario en nuestras vidas y es diferente, es muy diferente. Amén. El título que tenemos para el día de hoy es: El significado de Jesús en mi vida determina mi sometimiento a su señorío. El significado, ¿verdad? El concepto que yo tengo de Cristo en mi vida va a determinar mi sometimiento. Es decir, mi vida va a expresar si conozco a Cristo o no lo conozco. Mi vida va a expresar si me someto a su señorío o no me someto. ¿Sí? Entonces, ya con esto vamos a leer Marcos. Si quieren, abran sus Biblias, por favor, en Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 18. ¿Ya lo tienen listo, hermanos? Amén. Ok.
Marcos capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice así la palabra del Señor. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Amén. Amén, hermanos. Entonces el pastor vio conveniente dividir esta historia, ¿no?, hasta acá y poder sacar mayor provecho de este segmento, ¿sí? Entonces por eso esta división acá. Y como mencioné anteriormente, el relato de este evento interrumpe el relato de la misión que acabábamos de leer la semana pasada, ¿sí? Este relato interrumpe la misión que Jesucristo empezó con sus discípulos, con los 12. El Espíritu Santo guía a Marcos a ubicar estos acontecimientos acá, ¿sí? Aquí mismo en este lugar del Evangelio. ¿Por qué razón? No lo sabemos, ¿cierto? Pero el Espíritu tiene una buena razón para esto, el Espíritu Santo tiene una buena razón para eso y debemos confiar en esa razón. Debemos confiar el por qué. Y yo pienso que aquí el Espíritu Santo a cada quien, al salir hoy o durante la semana cuando estemos meditando en esta palabra, vamos a poder de pronto encontrar las razones por qué el Señor colocó o el Espíritu Santo registró esta historia e interrumpe la historia que vimos el domingo pasado. Y confiemos en ello, hermanos. Confiemos que el Señor a través de este pasaje va a dar luz y va a transformar nuestra mente y por ende nuestros corazones. Sin embargo, esto es lo que sabemos hasta este momento. Grandes multitudes, voy a colocarlos un poco como en el contexto, veíamos también la semana pasada un poco de esto y durante varios domingos vemos que grandes multitudes han estado viniendo a ver a Jesús, lo han estado siguiendo, ¿sí? Multitudes de personas. Su fama, los relatos de sus milagros, de todas las señales que Cristo hizo, se difundieron y como decimos en nuestro país, crecieron como arroz, ¿no? O sea, se ha difundido y esto ha sido de una manera fuerte y grande, los relatos, los milagros, la fama de Jesús. Y aquí vemos que veíamos el domingo pasado que Jesús acaba de enviar a sus 12 y esto ha multiplicado enormemente el alcance de Jesús. Digamos que todo esto que Jesús ha hecho ha servido para que el alcance de Cristo llegue a todo rincón. O sea, su fama era bastante clara y bastante evidente, ¿sí? Entonces, esto podría explicar por qué Herodes ahora sabe acerca de Jesús. Herodes sabe acerca de Jesús. Herodes ha escuchado acerca de Jesús. Y podría explicar por qué esta información ahora se vuelve importante para nosotros. Importante para nosotros. Vemos aquí en el versículo 14, pasen conmigo al primer versículo del día de hoy. El rey Herodes se enteró de esto, ¿sí? Dice, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, ¿sí? La fama de Jesús había alcanzado, ¿sí?, un impacto bastante grande y mencionábamos anteriormente que esto puede ser que todas las actividades de Jesús combinadas con el nuevo ministerio de sus 12 discípulos hayan causado que todo esto llegara a oídos del rey Herodes. Todo esto llegó a oídos del rey Herodes. Y antes de continuar con esto, vamos a analizar un poco sobre el título, porque si ustedes se dan cuenta, iniciamos, lo primero que dice el versículo 14 es el rey Herodes. O sea, con eso inicia
el versículo 14, el rey Herodes. Entonces vamos a analizar el por qué se le da el título a Herodes y explicar exactamente quién es Herodes, ¿sí? ¿Quién es Herodes y por qué se le da este título? Rey, ¿sí? Esta palabra rey no es un título legítimo para este Herodes. No es un título legítimo en este momento de la historia, no es un título legítimo para Herodes. Vamos a explicarlo y así nos entenderán, cada uno de ustedes van a entender un poco el por qué no era un título legítimo para Herodes. Este no es Herodes el Grande. Si recuerdan que o no sé si ustedes han leído sobre Herodes el Grande. Este no se trata de Herodes el Grande. Herodes el Grande sabemos que era rey de Israel en el momento del nacimiento de Jesús. Ese es Herodes el Grande, ¿sí? No, este es Herodes Antipas. Herodes Antipas. Uno de los hijos de Herodes el Grande. Uno de los hijos, ¿sí? Entonces, el uso que Marcos hace aquí del título, que hace acá de rey, se basa en una costumbre local, pero realmente esto nos deja ver una obsesión bastante marcada y obstinada de Herodes por ser rey, porque no era rey, ¿sí? Entonces vamos a describirlo por qué no. Después de la muerte de Herodes el Grande, su territorio se dividió en 4 partes. En 4 partes. Herodes el Grande, ¿sí? Herodes, en el momento cuando Jesucristo nace, estaba reinando el rey Herodes. En ese momento, el territorio fue dividido en 4 partes. Una de estas partes fue dada a Herodes Antipas, el que menciona la palabra el día de hoy acá. Herodes Antipas. Roma le dio el título de tetrarca, no rey, ¿cierto? ¿Y por qué este título? Porque gobernaba una 4ª parte. A él le correspondió gobernar una 4ª parte. No era rey absoluto, ¿cierto? Entonces era un tetrarca. Herodes, sin embargo, codiciaba el título de rey. Herodes no se conformaba con este título de tetrarca, sino que él quería el título de rey, codiciaba el título de rey. No se conformó con ese título, no se conformó con esa 4ª parte. Él quería el poder, él quería todo. La esposa de Herodes, ¿cómo se llama la esposa de Herodes? Lo leímos en la palabra hace unos segundos. ¿Cómo se llama la esposa de Herodes? Busquen rápido, hermanos, busquen rápido. Herodías. ¿Listo? La esposa de Herodes, Herodías, quien hablaremos de ella más adelante, también lo empuja. Es una mujer que ejerce un dominio bastante fuerte y es la que determina todo el desenlace de esta historia, pero lo empuja constantemente a esa dirección, ¿no? A que no te conformes como un tetrarca, sino que tú tienes que ser el rey. Entonces, Herodes le escribió al emperador y solicitó oficialmente el título del rey. Él hizo una carta y solicitó oficialmente que se le otorgara el título como rey, absoluto de todo. Esa solicitud, adivinen qué pasó. Fue denegada, ¿sí? Esa solicitud fue denegada. Y aquí vemos nuestro primer tema dentro de toda la predicación del día de hoy. La codicia de nuestro corazón no me deja ver a Cristo. La codicia de nuestro corazón no nos deja ver a Cristo. Romanos 7:8 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, ¿sí? Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y es lo que el corazón del hombre, el corazón humano se inclina, ¿no? Todo el tiempo a la codicia, a no estar en paz y en gozo con lo que el Señor provee, sino que todo el tiempo queremos estar ganando más, queremos más, ¿sí? Y nuestra carne siempre nos va a pedir, nunca se satisface. Y este deseo eventualmente se convirtió en su perdición para Herodes. Para este Herodes Antipas, eso se convirtió en la perdición, ¿verdad? Herodes tenía todos los derechos de un rey, o sea, él tenía todos los derechos, aunque no tenía el título de rey, pero tenía todos los derechos para gobernar como un rey, imagínense. Pero él quería el título, ¿cierto? ¿Gozaba de todos los privilegios? Claro que sí, gozaba de todos los privilegios. Herodes Antipas gozaba de todos los privilegios,
No tenía el título, pero él continuó codiciando el título de rey. Y esa es la codicia que no solamente le sucede a Herodes Antipas, sino que muchas veces toca las puertas de nuestro corazón, ¿verdad? Y la esposa de Herodes también continuó presionándolo hacia esa dirección. Herodes hizo otra petición en el año 39 después de Cristo. Ustedes se pueden imaginar, ¿no? Esta codicia y aparte la esposa presionándolo para obtener el título de rey. Esta vez el emperador se enfureció, ¿no? Con esta petición, y Herodes fue despojado de su cargo de tetrarca y fue desterrado de su reino. Y por seguir persiguiendo este deseo de Herodes, lo perdió todo. Esta es la historia de este Herodes Antipas. Y esto nos muestra algo que queremos tener en cuenta, hermanos, y es que algunas personas y algunos corazones desean algunos títulos, ¿sí? Más que cualquier otra cosa. Desean ser vistos, desean ser aplaudidos, desean que tengan ese título y que las personas lo vean como tal con ese título, ¿no? Algunas personas, algunos corazones buscan de una manera como lo buscaba Herodes Antipas, con esta codicia que no se detenía por nada, buscan a sí mismo esta codicia hacia el dinero, hacia la fama, desean un respeto, desean algunos títulos. Y nosotros podemos pasarnos aquí mucho tiempo averiguando y hablando sobre los títulos que algunas personas quieren tener, ¿no? Ustedes saben que hoy en día el mundo está gobernado por esa codicia al poder, a la gerencia, a la vicepresidencia, a cargos altos, en ventas, hasta aún mismo hasta dentro de la iglesia. Personas que codician el título de pastor o predicador o un doctor, etcétera, ¿cierto? Podríamos hablar acá de muchas cosas que el ser humano persigue aún dentro de la misma iglesia. Y esto representa sacrificar áreas de su vida para alcanzar ese título y no va a importar, ¿cierto? Y escuchamos historias de personas que codician tanto, que sacrifican, hombres que codician tanto el dinero que no ven crecer a sus hijos, por ejemplo. O sea, podemos aquí ver que no solamente es la codicia de Herodes Antipas, ¿no? Sino que finalmente hoy en día se ve esa codicia. Y el ser humano puede conseguir y sacrificar lo que sea, su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, lo que sea, por buscar ese título. Entonces, meditemos en cómo la gente puede sentirse intrigada por ese prestigio, ¿no? Por querer ese prestigio, por ser vistos. Aún dentro de las iglesias el cristiano solo desea servir para ser vistos, ¿no? Hay personas dentro de las iglesias que sirven no con un corazón delante de Dios, sino que sirven para ser vistos, para ser aplaudidos. Y aún más peor, el cristiano que no desea servir en la iglesia, pero sí es diligente en servir o perseguir y ser vistos fuera de la iglesia, ¿no? En el mundo, fuera de Cristo. También esto nos lleva a meditar cómo algunos hombres pueden permitir que sus esposas, porque vemos aquí el caso de Herodías, ¿sí? Cómo algunos hombres pueden permitir que sus esposas presionen para hacer cosas que saben que no deberían hacer. Y sabemos que dentro del hogar Dios le ha dado la autoridad al hombre, ¿cierto? Y no estamos diciendo que la mujer no tenga cierta autoridad, ¿verdad? Pero la cabeza del hogar siempre será el hombre. ¿Por qué los cristianos no deberían desear títulos o prestigio? No es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos modeló totalmente lo contrario a esto. Nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, el Rey de los cielos, ¿verdad? Él, sin embargo, se humilló a sí mismo y se despojó de todo esto. Él se humilló. Jesús voluntariamente eliminó toda manifestación de su gloria. Él
descatimó esto, que no fuera consistente con ser un siervo, ¿verdad? Y fue a la muerte y no cualquier muerte. O sea, fue a la muerte de cruz para salvarnos. Entonces vemos totalmente lo contrario el modelo que nos dejó Jesús. Y algo más que queremos notar aquí es que la fama de Jesús fue eclipsada por la fama de Juan el Bautista. ¿Sí? En ese tiempo la mayoría de la gente en Israel sabía más acerca de Juan el Bautista también que el mismo Jesús. Habían pasado 400 años de silencio entre el tiempo de Malaquías y el momento en que Juan el Bautista vino como una voz en el desierto. Si recuerdan esa frase, como una voz en el desierto profética. Ahora bien, aquí Juan no había estado haciendo milagros. Juan, no hay registros de que Juan haya hecho ningún milagro. Juan solo había estado predicando. Ese fue como la espada de Juan, ¿no? Su batalla constante fue con la predicación, enseñando la verdad. Pero Juan fue considerado un verdadero profeta, ¿sí? Y la gente no había visto uno de ellos en más de 400 años. Y cuando Jesús comenzó a predicar y a hacer milagros, algunos decían que este era Juan el Bautista. Entonces vemos cómo Juan el Bautista eclipsó un poco la imagen de Cristo, y algunos decían este era Juan el Bautista resucitado entre los muertos, que fue lo que leímos hace un momento. Así pues, hermanos, vamos a observar dos cosas acá. Primera, Juan el Bautista había sido ejecutado antes de este momento y nos introduce a acontecimientos que ocurrieron anteriormente. Y segundo, la gente piensa que porque Juan ha resucitado, ahora Dios le ha dado como esos milagros y ese poder, ¿no? Y la gente piensa que la resurrección de Juan es la validación de Dios a su ministerio. Entonces por eso dicen acá, no, pero más adelante vemos y dicen, no, pero es que no, es Juan el Bautista, ¿no? Ha resucitado. Entonces la gente piensa que la resurrección de Juan es la validación de Dios a su ministerio y piensan que los milagros fueron dados también para validar el estatus de profeta de Juan. Jesús y Juan, obviamente, sabemos, hermanos, obviamente que son dos personas diferentes. Eso está claro, sin embargo, no todo el mundo lo sabe. Y en el versículo 15 aprendemos que también circulan otras teorías. Vamos a ver otras teorías en el versículo 15, pero otros decían, dice acá este versículo, pasen conmigo al 15, dice, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay diferentes como conceptos de quién era, ¿no? Y Juan el Bautista había estado diciendo, estoy preparando el camino para uno que viene después de mí. Pero eso sí no escucharon, ¿verdad? Estoy preparando el camino para uno que viene después de mí, y el que viene después de mí, mayores que yo. Mayores que yo. Y la mayoría de judíos conocían las profecías de que uno como Elías vendría para marcar el comienzo del fin de los tiempos. Así que fue una suposición natural que Jesús debe ser Elías. Ellos supusieron que Jesús debe ser Elías, otros dijeron no, no es Elías, ¿no? Entonces vemos todas estas diferentes conceptos que hay de Cristo. Y yo sé que acá el Espíritu Santo va a empezar a mostrar a cada corazón realmente qué relación uno puede tener con Cristo, ¿verdad? Así como en ese tiempo hay una serie de conceptos diferentes y unos decían esto, los otros decían lo otro. Y otros decían, no, el Señor nos ha enviado otro profeta como los que tuvimos hace mucho tiempo, hablando de Elías, ¿no? Y así que aquí aprendemos otra lección valiosa, hermanos, y es que en aquellos días algunas personas estaban confundidas sobre quién era Jesús. ¿Quién es Jesús realmente en la vida, en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Quién es Jesús realmente? ¿Qué está haciendo Jesús realmente en nuestros corazones? ¿De qué manera nuestras vidas están cambiando por Jesús, ¿no? Y hoy en día algunas personas también están confundidas sobre quién es Jesús. Y no necesariamente estamos hablando de personas afuera de la iglesia.
Muchos tienen el concepto de que era un buen hombre, un buen maestro, un hombre muy sabio. Las personas que dicen esas cosas hoy en día sabemos que están equivocadas, como las personas que dicen esas cosas en el tiempo de Jesús, en estos tiempos. Pero para los cristianos que no tienen una relación con Jesús capaz de transformar profundamente y completamente sus vidas, están igual o peor de equivocadas como lo estaban estas personas en estos tiempos. Para aquellos que Jesús no transforma profundamente y completamente sus vidas, eso puede ser una señal que estamos confundidos, ¿verdad? Que no seguimos a Cristo. La vida, muerte y resurrección de Cristo están extremadamente bien documentadas, y ustedes lo saben, ¿sí? Hubo más de 500 testigos de la resurrección de Cristo al mismo tiempo. Y solo hay una respuesta verdadera a la pregunta de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Jesús es el único Hijo de Dios. Él siempre ha existido con el Padre y el Espíritu. Y en un momento determinado del tiempo, Él vino al mundo como hombre. En el versículo 16, pasen conmigo al 16, dice que al oír esto Herodes, decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. ¿No? Entonces ahora hemos estado aprendiendo cómo la fama de Jesús comenzó a extenderse, hemos estado aprendiendo sobre las diferentes ideas que tiene la gente y hemos estado aprendiendo que la noticia acerca de Jesús llegó a Herodes. Y por eso es que Herodes acá dice estas palabras que quizás podemos interpretarlas con miedo, o sea, él tiene miedo, ¿verdad? Porque dice, no, resulta que es que Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, como que viene por mí, ¿no? Entonces, aquí aprendemos algo sobre el temor que tiene Herodes. Tiene un temor acá y Herodes está seguro de que Jesús es Juan el Bautista, regresando entre los muertos, que Herodes está muy asustado porque piensa que viene por él, por lo que él hizo, y se podría decir que está como embrujado porque Herodes es el que mató a Juan el Bautista, ¿no? ¿Por qué tiene miedo? ¿Ustedes por qué creen que Herodes tiene miedo? Y tal miedo, ¿no? Porque las palabras que están aquí registradas como que tienen ese peso, ¿no? Y en la antigüedad esta palabra de resucitado o resurrección siempre significará un juicio. Y si Juan el Bautista resucitó entre los muertos, entonces resucitó para traer juicio de Dios sobre sus enemigos. Por ende, Herodes estaba temblando literalmente del miedo. Estaba totalmente petrificado del miedo. Y eso es obvio aquí que Herodes no tiene idea de la relación entre Jesús y Juan el Bautista. Herodes no tiene idea de que eran contemporáneos, ¿sí? Él no tiene idea de que estaban viviendo y ministrando al mismo tiempo. Entonces no hay forma posible de que Jesús y Juan pudieran ser la misma persona, obviamente. Pero aquí, hermanos, obtenemos otra lección importante, y es interesante lo que la conciencia culpable nos hace pensar también. Una conciencia culpable. Y es nuestro siguiente tema. El poder maravilloso que la verdad ejerce sobre la conciencia. El poder maravilloso que la verdad ejerce sobre la conciencia. En Romanos capítulo 9, versículo 1 dice, digo la verdad en Cristo. La verdad. Ese poder que tiene la verdad. No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Y ese es el poder que ejerce, esa es la presión que ejerce la verdad sobre la conciencia, ¿cierto? Todo hombre tiene conciencia, y aquí Herodes pues no se escapa de esto, ¿verdad? Tiene conciencia, y ese es el secreto del poder que ejerce un creyente o un ministro fiel. Por eso recuerden ustedes, hermanos, que Félix tembló y Agripa quedó casi persuadido cuando Pablo, que era un prisionero, ustedes recordarán, habló en su presencia. Cuando Pablo habló en su presencia, Félix y Agripa quedaron totalmente persuadidos, ¿sí? Dios ha encerrado
un testigo suyo en el corazón de los inconversos. Y Pablo habló enérgicamente acá, y aunque el hombre es un ser caído y corrompido, ¿sí?, sus pensamientos lo acusan o lo excusan según es su vida, pensamientos que no se pueden ahogar y que inquietan y espantan aún a los reyes como Herodes. Entonces, esos pensamientos y esa conciencia empezaba a ahogarlo, empezaba a atormentarlo, ¿no? Empezaba a inquietarlo, a espantarlo totalmente. Entonces, Herodes no se escapó de eso. Nadie tiene que recordar esto más que los creyentes en Cristo, o ministros, o los maestros de la palabra, los que predican. Si predicamos y enseñamos la verdad en Cristo, podemos estar seguros que su trabajo, el trabajo que hacemos, no es en vano. Cuando exponemos la palabra, cuando predicamos la palabra. Podrán ser los niños desatentos en la escuela, ¿no?, los oyentes en las congregaciones descuidados o despistados, pero en uno u otro caso el efecto producido en la conciencia, fruto de la verdad, es a menudo mucho más grande de lo que vemos. Ese efecto en la conciencia. Se ven brotar semillas y dar frutos en el tiempo de Dios. Después que el sembrador, como Juan el Bautista, ha muerto y partido, pero en este momento estaba dando fruto, ¿verdad?, y semilla, lo que él predicó en su momento. Y aquí la conciencia de Herodes lo estaba acusando. Porque en un momento, un hombre valiente, piadoso como Juan el Bautista, expuso la verdad. Y nosotros muchas veces nos callamos y no hay esa valentía en nosotros, como creyentes. Entonces, piensa en momentos en los que quizás de pronto hemos hecho daño a otra persona y entonces nuestra mente se llena de ideas locas sobre esa persona. Y pasa muy constantemente, más de lo que pensamos, ¿no? Nuestra mente empieza a inventar, empieza a imaginar muchas cosas descabelladas, locas. Empezamos a pensar, no, deben saber lo que yo dije, o deben estar pensando esto de mí, o debe ser por eso que hicieron esto contra mí, o debe ser por eso que me tratan así. Y aquí analizamos cómo esa conciencia puede perturbarse a causa del pecado. Y la conciencia empieza a presionar y a ejercer una presión constante y fuerte a causa de ese pecado también. Pero esto lo único que indica, hermanos, es que Herodes en ese momento estaba bajo juicio. Y podemos comentar aquí también, y no podemos ignorar nuestra conciencia y pretender que el juicio de Dios no es real. Entonces, con esto pasemos al versículo 17 al 18. Y aquí Herodes, aquí podemos ver, hermanos, porque Herodes mismo había enviado a prender a Jesús, a Juan, perdón. Entonces aquí radica el problema. Ahora sabemos lo que le costó la vida a Juan el Bautista, ¿sí? Y aprendemos lo que inquieta la conciencia también de Herodes. ¿Qué es lo que le inquietaba a Herodes, no? ¿Qué era lo que lo atormentaba realmente a Herodes? Herodes se había divorciado de su propia esposa. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta historia. Él se divorció de su propia esposa y se había casado con la esposa de su hermanastro, ¿no? Entonces Herodes había hecho esto por lujuria. Entonces, aparte de la fuerte codicia que lo guiaba, había una lujuria también fuerte. Y Herodes había violado aquí dos leyes de Dios: adulterio y casarse con la esposa del hermano, mientras su hermano aún vive, ¿sí? Y hay áreas de la ley de Moisés, sabemos, hermanos, que mandan a un hombre casarse con la viuda de su hermano. Sin embargo, no se debe divorciar a tu mujer por quitarle la mujer a tu hermano. Pero esto fue lo que hizo Herodes. O sea, en esto recayó Herodes. Y era una cosa tras otra, ¿no?
Y aparentemente Juan estaba denunciando el pecado de Herodes. Juan, siendo Herodes, Antipas y lo que fuera, Juan no se cayó. Juan fue valiente, Juan denunció el pecado tal como era, no lo ocultó, no lo suavizó, ¿no? A Herodes, obviamente, hermanos, esto no le gustó a Herodes. Entonces Herodes mandó a arrestar a Juan y a encarcelarlo. Lo encerró. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, que por insistencia y por intrigas maliciosas de su esposa ilegítima, Herodías, Herodes mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Y este es el fin de un hombre que no codició el poder, que no codició lujuria, pecado alguno, pero aún así él tenía el poder allí en la cárcel, el poder que había emitido cuando él predicó sobre el pecado y sobre el arrepentimiento. Ese era el poder que tenía Juan, que quizás Herodes estaba buscando otra clase de poder, ¿no? Perseguía esa clase de poder, pero el verdadero poder estaba ya en la cárcel con Juan. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Primero, cuando Juan apareció en el desierto, vino a dar testimonio de Jesús. Juan también fue el primer testigo de Jesús, incluso cuando estaban en el vientre materno. Si ustedes recuerdan, el bebé en el vientre de Isabel saltó cuando María entró con Jesús en su vientre. ¿Sí? La palabra aquí para testigo en el original, en el Nuevo Testamento, es la palabra griega que es para mártir. Un mártir es una persona cuyo testimonio de Cristo resulta en su muerte. Y así fue como resultó Juan. ¿Sí? Juan fue el primer testigo de Cristo y el primer mártir de Cristo. Qué impresionante esto. Juan fue el primer testigo y Juan fue el primer mártir en Cristo Jesús. Y en gran parte de la historia cristiana, cuando los cristianos dieron testimonio de Cristo ante naciones y reyes, también fueron asesinados, ¿no? Igual que Juan el Bautista. Y siguiente aquí lo que vemos es que Juan llamó a todas las personas a arrepentirse, ¿no? El mensaje de Juan fue claro y contundente: arrepentirse, purificarse, alejarse del pecado, dejar de hacer el pecado, que fue lo que a Herodes no le gustó, ponerse de rodillas delante del Señor porque el juicio venía. Eso fue lo que exponía, esa era la verdad que Juan predicó. Y todas las personas, incluso los líderes mundiales, y hoy vemos hoy en día, hermanos, todo lo que está pasando en el mundo, pero hoy en día incluso los líderes mundiales y otras personas que en ese entonces estaban en el poder, y hoy en día los que están en el poder, no solo las personas promedio, sino también las personas de alta posición, pueden estar también sometidas a esto. Juan denunció el pecado incluso en los lugares más altos, porque le dijo en la cara a Herodes su pecado, y que era pecado, y que no debía hacerlo. Herodes ignoró esto y silenció la voz. Esa conciencia, ¿verdad? Él la silenció. Él tapó le cayó la boca a esa voz. Y aquí esto nos lleva a nuestro siguiente tema. El pecado que me domina me hace ver a Jesús un hombre común y corriente. Y deberíamos preguntarnos, hermanos, ¿cuál es ese pecado que me domina? ¿Cuál es ese pecado que me domina, que me hace ver a Jesús como un hombre sabio, un profeta más? Bueno, como todos estos respuestas que la gente daba de quién era Jesús, pero el pecado que me domina me hace ver a Jesús como un hombre común y corriente. Y así no veremos la transformación de un corazón de piedra a un corazón totalmente transformado por Cristo. En el Salmo 19:13 dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, ¿sí? Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Y si ustedes ven ahí, dice que no se enseñoree de mí. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia y que no se enseñoreen de mí. El pecado que nos domina nos hace ver a Jesús como un hombre común
y corriente. El rey Herodes aquí, hermanos, fue más lejos que muchos. Temía a Juan, ¿cierto? Sabía que era un justo y un santo, lo observaba, lo escuchaba y hacía muchas cosas de las que recomendaba, hasta lo oía con gusto. Quizás Herodes lo oía, lo escuchaba a Juan, pero Herodes no quería dejar de hacer una cosa. No quería cesar en su adulterio. No quería cesar. No quiso abandonar a Herodías y por eso condenó su alma para una eternidad. Démonos cuenta aquí, hermanos, cuando nosotros callamos la voz del Espíritu Santo, a lo que nos conlleva. Y que el caso de Herodes sea para nosotros, hermanos, una alerta y un llamado. No nos reservemos nada. No nos reservemos nada. No nos adhiramos a ningún vicio favorito que tengamos en consideración. Que nada se interponga entre nosotros y nuestra salud eterna, hermanos. Que nada se interponga entre nosotros y nuestra salud eterna. Examinemos nuestro interior hasta estar seguros que no hay ninguna concupiscencia favorita en nuestra alma. Examinemos. Ninguna transgresión acariciada, que tú acaricies allá en lo secreto, donde nadie te ve, pero ninguna transgresión acariciada que, como otra Herodías en esta historia, esté matando nuestras almas. Prefiramos, como dice la palabra, cortarnos la mano derecha, sacarnos el ojo derecho, a descender al fuego del infierno. No nos contentemos con ir a admirar a predicadores o escuchar predicadores de fama, ni a oír con gusto sermones, ¿no?, evangélicos. No descansemos hasta que no podamos repetir con David, como lo decía él en el Salmo 119, 128, estimo justos todos tus mandamientos respecto a todas las cosas y aborrezco los falsos manejos. Primero denunciemos nuestro propio pecado, hermanos, porque tendemos más a denunciar más al pecado del hermano, ¿verdad? Pero primero denunciemos nuestro propio pecado y luego, cuando denuncies o prediques sobre el pecado en los lugares altos, como lo hizo Juan, no te sorprendas si esas personas no quieran escucharlo o aún te aborrezcan. A la mayoría de las personas no les gusta que les señalen su pecado, pero no silenciemos la voz del Espíritu en nuestras propias vidas. No hagas oídos sordos a lo que el Señor está diciendo en esta tarde. Analicemos, hermanos, cómo las personas ignoran y silencian la voz de Dios en sus propias vidas, aún dentro de la iglesia. Y muchas veces el Señor, a través de la lectura diaria de su palabra, o algún hermano quizás a través de una predicación, Dios me esté advirtiendo del pecado que estoy consintiendo y que no quiero soltar, así como Herodes no quería soltar. Pero ¿cuánto daño hace esto a nuestra vida espiritual? Mucho daño, hermanos. Y aquí cabe la necesidad inmensa, inmensa, a diario, hermanos, del arrepentimiento diario, de vivir una vida cristiana en arrepentimiento, diariamente. Y por último, aquellos que ostentan el poder a menudo toleran la injusticia de algunos para mantener contentos a otros, ¿no? El faraón no escuchó a Aarón ni a Moisés, en cambio castigó al pueblo. Y todo el tiempo vemos, no más paja, pero debes hacer la misma cantidad de ladrillos y más trabajo. Herodes no escuchó a Juan, pero lo mandó a matar. Mandó a matar al justo, ¿no? Lo mismo ocurre en el mundo hoy en día y lo vemos diariamente. Los grupos de intereses políticos no están interesados en la verdad, están interesados en sus agendas. Los líderes buscan obtener una mayoría que los sigan, buscan apaciguar a otros que son poderosos, pero pocos de los que ocupan puestos de poder se preocupan realmente por la palabra, por la verdad. Entonces, hermanos, estas personas solo les interesa cómo pueden utilizar lo que tienen para sus propios fines,
Son menos los que se preocupan de rendir cuentas por sus injusticias. Y lo vemos a diario, ¿no? Y prefieren muchos, más la mayoría, silenciar la voz molesta. Esa voz que les molesta, que les interrumpe sus deseos y sus codicias, les interesa más es silenciarla, la voz, silenciarla. Y en esta misma actitud fue la que llevó a la ejecución de Juan el Bautista. Y no podemos dejar de notar que este incidente presagia otra ejecución. Después de este incidente de Juan, ¿quién iba a pensar lo que esto iba a presagiar otra ejecución similar que está por venir en la narración de Marcos? Un hombre inocente fue ejecutado para complacer a una multitud que gritaba, crucifícale, ¿no? Para promover una agenda política. Cristo estuvo como ese comodín para una agenda política en el momento de su ejecución. Para silenciar la voz persistente del Señor, el juicio por vuestros pecados está cerca, arrepentidos y venid a mí. Así como Juan predicaba arrepentidos, ¿verdad? Predicaba del pecado, Cristo en su momento llegó a la cruz y trataron de silenciar la voz que habló directamente el juicio por el pecado, arrepentidos y venid a mí. El verdadero creyente, para terminar, hermanos, el verdadero creyente reprocha firmemente el pecado, primeramente en su vida, que con valor, con gran valor debemos reprochar firmemente el pecado. Un creyente de Dios debe reprochar el pecado primero en su corazón. Juan el Bautista habló muy francamente a Herodes de la maldad que cometía. Y no se excusó de hacerlo al decírselo, o podríamos decir, no, es que fue imprudente, fue impolítico, fue inoportuno Juan, o fue inútil lo que él dijo en su momento. Pero Juan no lo trató con suavidad. Juan no trató con suavidad su pecado. No intentó ocultar la maldad del rey, empleando palabras blandas o bonitas, ¿no?, para describir su falta. Dijo a su real oyente la verdad sencilla sin mirar a las consecuencias. Eso hizo Juan. Y no es justo que tengas a la mujer de tu hermano. Eso era lo que le decía Juan. Y aquí un ejemplo que todos los creyentes deberíamos imitar. Así como Juan imitó a su maestro. Y por eso el título de nuestro sermón el día de hoy: como yo vea a Jesús, lo que significa Él para mí determina mi sometimiento a su señorío. Y Juan demostró eso. Juan fue valiente. Y como el concepto que él tenía de Jesús era mayor que el de él mismo, por eso él se sometió, Jesús, a su señorío. En público y en privado, desde el púlpito y en sus visitas domiciliarias, debemos reprochar todo pecado conocido, hermanos, y apercibir a todos los que viven en él. Quizás esto incomode, ¿cierto? Quizás esto no guste. Quizás se haga impopular, pero no debe ocuparse de esto. Cumplamos con nuestro deber y dejémosle a Dios las consecuencias. Cumplamos con nuestro deber de predicar la verdad y Dios se encargará de las consecuencias. A Dios no le queda grande esto. Y no hay duda que se necesita mucha gracia y mucho valor, hermanos, para manejarse como se manejó Juan, ¿no? Pero también vemos el lado de Herodes. Y no hay duda que un acusador como Juan el Bautista debe trabajar con mucho amor y mucha prudencia al cumplir con la comisión que ha recibido de su maestro, de reprochar a los malvados, pero es asunto en que su fidelidad y su caridad están empeñadas. Es algo que está empeñado en él.
Y si cree que una persona está perjudicando su alma, debe decírselo. Si lo ama realmente, no debe dejar de advertírselo, porque rápidamente corre a su ruina eterna. Y es lo que debemos entender. Y por grande que la ofensa parezca al principio, hermanos, el acusador fiel al cabo será generalmente respetado. El que reconviene a un hombre encontrará después más favor en él que el que lo lisonjea con sus palabras. Eso está en Proverbios 28, 23. Con esto, hermanos, damos por terminado y eso es un momento para, yo quiero que nos coloquemos en pie, colóquense en pie para terminar, porque es aquí donde el verdadero poder del Evangelio puede cambiar nuestras vidas totalmente. Si alguno ha escuchado, ha leído de la palabra, pero su vida no ha sido transformada, su corazón no ha sido transformado, porque ha sido confundido el concepto que tiene de Cristo, ese es el día para que aceptes a Cristo y creas en Él. Vamos a terminar este momento adorando al Señor con esta canción.